Hola, gente, esta semana ha pasado de todo en Colombia y el mundo. Profesores no comprándole panel a ancianos, movimientos cristianos fundamentalistas reclutando menores, el compatriota que desvivieron en los Estados Unidos, también en ese mismo país, todo ese movimiento que hay alrededor para que las mujeres no puedan votar, y además de la sanción hacia la selección argentina por hacer una manifestación política de parte de una institución bastante política como la FIFA. Bienvenidos a País en Chanclas, el espacio donde nos quitamos los zapatos del protocolo para hablar de Colombia como se habla en la sala de su casa, en la tienda del barrio o en una madrugada entre amigos. Hola Cami, ¿cómo estás? Viejo Andrés, ¿qué más, hermano? Buenas tardes, aquí con un poquito de gripa, pero bueno, ustedes no tienen la culpa, así que me disculparán el tono de la voz. Pero bien, bien, muy movida esta semana. Vamos a dar varias opiniones. ¿Qué más, David? ¿Cómo está, hermano? Bien, Ala, bien, pues ahí haciéndole y bueno, un poquito también desconectado, como tratando de hacer la tusa que hay que hacer postelectoral y bueno, todo lo que ha venido pasando definitivamente nos llama a una buena reflexión. Entonces, pues nada, arranquemos, vamos a ver qué hay por ahí en el tintero. Bueno, muchachos, empezamos con la noticia de Joan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años, oriundo de Bucaramanga, Santander. Vivía en Biddeford, en Maine, Estados Unidos, junto a su esposa y su hija de 3 años. Contaba con permiso de trabajo y número de seguridad social y trabajaba en labores de limpieza como repartidor. Ya recuerdan ustedes que, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, el 13 de julio murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llamado ICE durante un operativo en el que, según las autoridades, buscaban a otra persona. La versión oficial sostiene que el agente disparó al considerar que existía una amenaza. Sin embargo, familiares, testigos y organizaciones han cuestionado esas versiones. Ya la noticia se ha hecho viral. Era un defensor de la patria, el pelado Joan. Y pues bueno, de esto ya desencadenarán varias opiniones. Y bueno, arranquemos con David. ¿Qué opina al respecto? Pues a ver, para arrancar, decir que me parece muy triste que cualquier persona no necesita necesariamente ser colombiano, compatriota o alguien que esté dentro de mi ideología política, que sea asesinado de tal forma. Uno, porque, pues, decir, pareciera como que solamente tener la noción de que el otro es inmigrante les da autoridad para disparar sin ningún inconveniente. Este hombre fue asesinado al lado de una niña de 3 años, pues, que es su hija, y es una crisis familiar absurda. La otra, pues es estas medidas exacerbadas que se han dado a punta de ideología, de estigmatizar, de deshumanizar al otro. Y eso me parece absolutamente triste, pero de verdad muy, muy triste. No me importa cuál sea el caso, no me importa eh, cuál sea su ideología, no me importa cuál sea su estatus migratorio. Bajo ninguna circunstancia una persona tiene por qué ser asesinada por un estigma social. La otra, pues, no sé si quieren, hablemos también bueno, las declaraciones que ha dado Abelardo sobre el tema, que son absolutamente nulas. Eh, Muchas declaraciones en redes sociales diciendo pues que, hombre, están en Estados Unidos y entonces tienen que hacer caso y tienen que todo lo que quieras. Como si este hombre hubiese cometido algún tipo de delito. O sea, ¿cuál fue el delito que le podrías indalgar al hombre como para que lo asesinen? Ninguno. Obviamente el drama de... No entendí muy bien si es su ex esposa o su esposa, contando pues sobre cómo va a hacer de falta en la familia y cómo su hija aún le pregunta por su papá y ella ya no tiene cómo decirle efectivamente que no va a volver, que no le va a dar un beso, que no le va a dar un abrazo y demás. O sea, es triste, míresele por donde se le mire. Y no puedo creer que un compatriota, o mejor dicho, no puedo creer que una persona termine no aliándose hacia este tipo de causas, hacia esta tragedia en favor de la víctima, sino a favor del victimario, o excusando al victimario. No lo entiendo. Bueno, yo sí igual, o sea, que igual que David, es que es una tragedia, sea quien sea, no importa, o sea, la ideología política del personaje. Eh, es una persona que era maga,
que era de la corriente de Abelardo de la Espriella. Pero más allá de eso, estamos hablando de un ser humano y todavía es valiosa, hermano. Y eso también es súper importante tomarlo en cuenta. Me parece increíble que, a pesar de tener una afinidad ideológica con un sector, he visto mucha indolencia por parte de ese sector político en Colombia. O sea, no he visto declaraciones del presidente electo, he visto algunos de sus copartidarios hacer comentarios bastante desobligantes sobre el tema, y me sorprende que la solidaridad hacia esta familia provenga de un sector ideológicamente opuesto al que prometieron destripar, ¿no? Y por el que él votó. Pero es una tragedia y me parece increíble que eso en ese país siga pasando y que haya tanto latino que esté apoyando esa vaina. En estos días estaba viendo y los republicanos han perdido caudal electoral en encuestas, pero sin embargo tienen todavía la mayoría en voto latino. Cuando los latinos se han visto bastante golpeados por las políticas del gobierno Trump. Entonces, en fin, la gente siendo como es, pues, no tengo nada más que decir. Pues sí, a mí lo que me sorprende, no sé cómo llamarlo, a veces se creería que es, no sé, la verdad, me cuesta mucho dar una opinión, sabiendo la ideología y el pensamiento político que tenía el joven. Me parece que lo que apoya o lo que siempre estuvo apoyando, pues fue lo que le trajo este desvivimiento, ¿no? Entonces se pregunta uno qué es lo que está pasando con el ser humano, ¿no? Que lastimosamente no logra ver, no logra elevar la conciencia y de verdad ya salirse de esa burbuja en la cual vive, porque realmente lo que apoya es esto, es esas tragedias, es estos malos procedimientos, es el racismo, es el odio de clases. Y lastimosamente la gente, porque no solamente él, sino la mayoría de la población vota, y ahí donde entra el tema, ¿no? Lastimosamente los medios de comunicación nos han lavado la cabeza con el tema del capitalismo, el socialismo y el comunismo, y eso para mí eso es lo que ha traído este tipo de problemáticas. Pero igualmente no voy a ondear mucho sobre el tema, darle mi sentido pésame a la familia, y ojalá pues puedan, creo que abrieron unas donaciones en donde vivía y han recolectado más de $300,000, pues digamos para repatriarlo, para hacer todo digamos el caso que conlleve ahorita la tragedia del joven. Me parece generoso de la gente también y bueno, a través de esto ya han salido muchas noticias, y bueno, ya para terminar, pues qué grosería que Abelardo no salga a dar ni una sola palabra, ni una sola declaración. Eso me parece que deja mucho que pensar, pero no voy a opinar más al tema. Bueno, para pasar a otro tema, vamos a hablar de grupos cristianos uniformados, o mejor dicho, con ropa militar, que terminan abordando a estudiantes frente a los colegios. La mujer que aparece en el video se llama Liliana Marcela Beltrán Torralba, hace parte de la iglesia Cristo Vive Misiones y está involucrada en un episodio que han catalogado como el robo del siglo en Ibagué, ¿no? Entonces, por un lado decir, pues, más bien comencemos. Camilo. Parce, pues, ¿qué le puedo decir? Preocupante porque tenemos, creo que mi forma de pensar, creo que Vivian Morales no le parece esto descabellado, entonces es preocupante que la religión hoy sea tomada de esa manera. Creo que el país laico que tenemos actualmente pues no debería permitir este tipo de cosas. Además el escenario, ¿no? Aparecer uniformada y toda la vaina, eso es gravísimo, hermano. Eso hace un llamado también a lo que ya vivimos en Colombia y no queremos repetir. Y para mí pues una incoherencia y adoctrinamiento brutal, pero que lastimosamente tenemos que aprender a tener este tipo de noticias y mirar cómo este gobierno que va entrando va a hacerle frente a esto. Dejaría esto ahí. Bueno, yo no creo que le vayan a hacer frente a esa vaina, hermano, porque de hecho eso viene de los mismos de las corrientes de con los niños no te metas, y ahorita están permitiendo esta
este abordaje violento, porque es que es violento por parte de gente que yo no sé, locos por Cristo, o andan con sus uniformes militares, que es una cosa que me parece absolutamente vergonzosa. O sea, mezclar el tema, y que ahorita me lo diga David en el cierre, mezclar ese tema militar con el tema religioso. Además que no me extraña cuál es la tendencia política de esa gente, hacia dónde tiran. Es una señora, es que más allá que sea una señora, que tal, son los métodos, es el método violento, el método de abordaje. Y yo a veces incluso llego a, no sé, hermano, pero a mí toda esta salida, toda esta parranda de zumbaos, es que me recuerda a lo que pasó también en Valledupar con esa caravana de fans del señor adicto al bigote, de Nachis marrones, que salieron Ajá. en Valledupar. Y yo digo, pero es que aquí, claro, ese discurso de extrema derecha está alimentando y está envalentonando a mucho loco que ojo, que quizá la idea principal de lo que quiere este nuevo gobierno no comulga directamente con ellos, pero sí se están viendo, pero sí estos grupúsculos, porque son grupúsculos, o sea, no podemos decir que es una generalidad, sí se están viendo respaldados por lo que, por la nueva realidad política que está viviendo el país, y eso me parece peligrosísimo, David. Pues a ver, yo tengo varias cosas por decir. La primera es esta noción de sentirse soldados de Cristo y hacer esa analogía directa hacia cualquier concepción militar que se pueda llegar a tener. Obviamente dentro de la Biblia, si se lee de forma literal cada pasaje y no hay una exégesis correcta, pues evidentemente van a sentir que esa es la función o que ese es el camino que deben recorrer. Ahora, dentro de eso, obviamente, eh, es que este discurso del que habla Andrés se siente muy identificado y además de eso se siente ganador con las elecciones de Abermano. Y además de eso vienen y salen otras declaraciones de William Morales hablando de que hay que sacar a Marx de los colegios y meter a Dios. O sea, comenzando porque yo me pregunto si alguno de nosotros tuvo la posibilidad de leer o de estudiar algo o de tener algún tipo de cátedra sobre Marx en algún colegio. Y yo honestamente nunca lo he visto. Ahora, el tema con este tema de los adoctrinamientos dentro de los colegios, pues no es más que un discurso fascineroso que le sirvió en campaña. Y ese discurso fascineroso, además, que ha tenido Vivian Morales, en que pues, ya hablaremos tal vez en otros capítulos sobre ella como ministra de Educación, les da como ánimos para poder decir es que yo tengo el derecho divino. Y quien termina contrarrestando ese tipo de cosas son los docentes que entienden cuál es su función, que entienden que hay que proteger al menor y pues terminan obviamente increpando o diciéndole usted no se puede volver a acercar a un estudiante, usted no puede volver a tocar a un menor y la forma en que lo hacen es absolutamente agresiva. Esta mujer tratando de decirle reciba, 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 es esta noción como de querer evangelizar al otro, ahí sí como dice Abelardo, o por la razón o por la fuerza. Es que todo el discurso fascineroso termina por deshumanizar o quitarle la posibilidad a que el otro tenga noción de voluntad. Entonces, como él no tiene voluntad, yo tengo que ejercer ese dominio sobre ello porque yo creo o yo siento o yo tengo una ideología correcta y el otro no. Y eso me parece preocupante. Si eso va a pasar con los colegios, no me quiero imaginar lo que puede llegar a pasar en los trabajos, en las empresas. Me parece algo peligroso. Bueno, muchachos, y no sé si han visto por ahí que la señora, la viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, anda promoviendo una corriente de la cual ya se venía hablando, pero pues ahorita está recibiendo mucha más cámara de la que debería, incluso, y le estamos haciendo el juego también aquí, pero yo creo que es un tema importante para hablar, en el que se busca que la mujer no vote y que el que vote en representación de la familia sea el hombre cabeza de familia, cabeza de hogar, como para volver a la época, ya David hablará de eso ahora, del paterfamilias, tal cual.
Entonces, ¿qué opinan de esto? Si esto se debería poner sobre la mesa, si se debería debatir, si se debería discutir o sencillamente decir, mira, Bart es un loquito. Camilo. Parce, pues esto lo hablábamos ayer en otros espacios y realmente yo no tengo mucho que decir, como siempre, en este tipo de casos, porque me parece que la verdad no valdría la pena, más allá de buscar, como ayer lo veía yo en un caso que trataban de justificar esto, a mí eso me parece antidemocrático. O sea, ¿cómo vas a proponer? Y en México también está pasando, aquí estoy leyendo la noticia. El militante del Partido Acción Nacional PAN, Javier Albarrán, propuso de manera aún no oficial que el voto en México debería ser por casa, por familia. Digamos que no es algo nuevo, hay algo que se está viniendo ya no solamente en Estados Unidos, sino que pues lo tenemos en México. Y bueno, yo creo que aquí muchos conservadores también no podrían opinar lo mismo, me atrevería a decirlo. Pero más allá de eso, yo creo que es un tema regresivo, que no le trae ninguna solución a los problemas reales de los cuales hoy tenemos que hablar, y no tendría nada más que decir. Arrancar diciendo que los derechos nunca se deben dar por ganados, es decir, los derechos normalmente hay que irlos protegiendo una vez se ganan en la legislación. Entonces, por un lado, yo creo que es absolutamente ridículo terminar discutiendo si la mujer debe o no debe tener el derecho al voto. Ahora, no los estoy escuchando, por ejemplo, hablar de si hay dos hombres en la casa, o decir, papá, mamá e hijos, o cualquiera sea la organización familiar. Si uno de los hijos ya tiene 18 años, entonces también va a delegar la decisión de voto sobre su padre. O sea, ¿cómo? Y la otra es, ¿de cuándo acá tenemos que discutir los derechos? Vamos a terminar entonces discutiendo a ver si los afrodescendientes son humanos y tienen alma, a ver si los indígenas les pasa lo mismo, a ver si la mujer en realidad debe estar supeditada a la voluntad de su marido o de su esposo, cualquiera sea el orden. Y la otra es, las únicas familias que son funcionales o que definitivamente el Estado tiene que reconocer son la de papá, mamá e hijos. No sé. O sea, volveríamos otra vez, por lo menos en Colombia, a la Constitución de 1886. Y es más, antes de mediados del siglo XX. Entonces, ahí hay un tema que yo honestamente no veo cómo puedes discutir. Sin embargo, este tipo de cosas también vienen de ideas fascinerosas por parte de grupúsculos de religiosos que han terminado diciendo estas cosas como de mujer, sométete a tu marido, porque es que, etc. A la mujer le dijo, tú, maldita sea la tierra por tu culpa, pondré enemistad entre ti y la serpiente, tu apetencia irá hacia tu marido y él te dominará. ¿Qué está en el Génesis? O sea, todo ese tipo de discursos sobre que la cabeza del hogar es el hombre, que son absolutamente paternalistas. En Grecia, en los principios de la democracia, pasaba estrictamente eso. Solamente los ciudadanos votaban y los ciudadanos evidentemente no eran. Entonces, no fregues, no nos vamos a devolver más de 2000 años en este tipo de cosas. Y yo creo que eso hay que poner un alto en el camino, solamente en el discurso. Bueno, yo para cerrar, lo único que también, y aquí ya me jode ser yo el que haga una defensa a los conservadores, es un movimiento extremo, de extrema derecha, ultraconservador, que surge en el corazón de MAGA, en Estados Unidos, y bueno, en México también en esa corriente conservadora del PAN. Y bueno, y seguramente en otros países también se está hablando de esto, pero eso tampoco representa a todos los conservas. O sea, hay conservas que te dicen, epa, esto no lo representa. Sin embargo, da miedo que esto empiece a agarrar vuelo, porque es que el electorado es demasiado voluble. Y a la mínima que le metan esa idea en una rima, ya vamos a ver a estos personajes teniendo representación en el Congreso y representación en diversos sectores, grupos de poder, donde van a poder realmente hacer los cambios. Y lo que dice David también es cierto, no hay derecho ganado. Por más que la Corte diga, no, es que son ya derechos obtenidos, viejo. Una vez que haya unas mayorías en el legislativo
y que hayan unas mayorías en las cortes, la ley se puede manipular al antojo de cada quien y siempre hay que estar dando la lucha y siempre hay que estar pendiente de las cosas para que no se recorte al menos en derechos. Bueno, muchachos, y pasando a otro tema que ha sido tendencia en esta última semana, no sé si ustedes vieron el video, supongo que sí, del profesor que sale, digamos, estaba acostumbrado a comprarle panela a un señor que se llama Luis Felipe Yagüe, que tiene 74 años, residente en Florencia, Caquetá. Este señor pues acostumbraba a venderle panelas al profe, y el profe hace un video grabando él, diciéndole a él: venga, don Felipe, yo no le voy a volver a comprar a usted panela porque usted votó por Abelardo de la Espriella y yo pues obviamente no le voy a contribuir a usted su ideología política y todo lo que usted promueve como lo está promoviendo Abelardo, y no estoy de acuerdo con eso. Ese video se corta ahí y ya se volvió tendencia, obviamente, porque ya los dos extremos pues obviamente están hablando mucho. Las noticias también, ya digamos el señor se ha vuelto tendencia y pues por ahí estuve analizando que le hicieron muchas compras, se volvió famoso, le hicieron una donación, el presidente electo lo invitó a la posesión. Entonces pues sin más ni menos, ¿qué opinan, Andrés? Pues hay varias cosas. A ver, en primer lugar, pues cada quien le compra a quien quiere, ¿no? Pero veo totalmente innecesario, ridículo, y no sé qué pretendía probar el profesor con el tema del video, ¿no? Me parece bastante tonto. Incluso, o sea, yo creo que pues una posición que es válida es tú decir: yo no le compro a esta empresa o yo no le compro a esta persona que apoya a este partido, lo veo válido, o sea, eso es el fuero personal de cada quien. De hecho, les cuento acá a mi hermana, por ejemplo, ella le compraba unas cosas de comida colombiana a un tipo allá en Canadá y el tipo estuvo haciendo campaña por Abelardo y ella decidió dejarle de comprar, pero sin necesidad de humillar al tipo, sin necesidad de decirle nada, o sea, simplemente me dijo: no, yo no voy a volver a comprar a este señor. Pero yo veo bueno, que como estamos en este nivel de polarización, todo el mundo empieza a ver cómo saca filo de esto. Al final quien termina ganando es el señor, porque pues empieza a sacar, creo que le hicieron un backy en el que recogió muchísimo dinero, además de las compras que le hicieron. Pero también es curioso que hay una gran hipocresía de la población en general. Por un lado, aquellos que siempre dijeron que avalaban que despidieran personas por su ideología política, ahorita están saliendo a decir pues que esto es imperdonable, y pues es una manifestación de lo mismo, ¿no? A diferencia que tú pues decides a quién le compras y a quién no. Sin embargo, pues en cuanto a un trabajador, pues me parece un poco más delicado. Sin embargo, bueno, más allá de todo, es una pelea pendeja y creo que no se debe avalar que se exponga a la gente así como hizo el profesor atontado y bueno, ahí estamos, David. Pues, a ver, algo que se estuvo resaltando durante la controversia por sectores de izquierda es, hombre, la precariedad que tiene un hombre como este. Es un hombre que ya está en la tercera edad y que definitivamente tiene que seguir vendiendo cosas y tiene que seguir, digamos, trabajándola duro día y noche, pues precisamente porque no ha tenido una estabilidad laboral y definitivamente el Estado no brinda garantías para su vejez. Que sería algo de discutir y algo, digamos, como por resaltar. Y, hombre, si quieres, no, puede que no estés de acuerdo con el video, cosa que yo estoy completamente de acuerdo, no estar de acuerdo con el video, de hecho, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Andrés. Pero me parece interesante, me parece bueno y chévere que al hombre le hayan reunido plata, pues como para que tenga una vida mucho más digna en sus últimos años, ¿no? Y eso es positivo. Sin embargo, decir que no es la única vez que se ha tratado de hacer un boicot hacia algún tipo de ideología. Yo no sé si ustedes vieron la campaña de no le compres productos a estas empresas porque están apoyando el genocidio en Gaza. Entonces, eso me parece absolutamente legítimo, que incluso lo podemos empatar con el llamado a la desobediencia civil pacífica que hizo Cepeda, ¿no? Entonces, yo creo que es algo legítimo, es una tontada y fue un
tiro en el pie y es verse como una persona absolutamente desagradable a los ojos de la opinión pública, el haberlo grabado y humillado y decirles que como tú votas por este hombre, pues yo no te vuelvo como... Triste, porque es que en últimas yo entiendo el concepto con las empresas, pero este es un señor que quién sabe qué habrá vivido en su vida, cuáles serán los argumentos para votar y para no creer en un proyecto distinto. Eso le debe competir única y exclusivamente a su foro íntimo. Y dentro de su foro íntimo, pues bueno, ok, si él decide eso, pues eso debe ser respetado por los demás que no piensan como él. Punto. En el caso de las empresas, yo creo que, vuelvo a acá, es absolutamente legítimo también decir, yo no le compro a X o Y cosa por X y Y motivo. Pues, parce, yo cierro con lo siguiente, mire, estoy de acuerdo, muy pocas veces estoy de acuerdo con Andrés, pero en la mayoría de las cosas que dijo sí estoy de acuerdo. Lo que dice David, el tipo es pensionado, el Cucho Luis Felipe es pensionado. Entonces son ese análisis que uno le tiene que dar, ¿no? Listo, sí, estamos de acuerdo que el video fue una grosería. Lo expuso, pero bueno, le benefició al señor a últimas. Práctica que no se debería de repetir. Pero creo que esto también sirve como para dejar un mensaje, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de los que dicen aquí. Yo tampoco trataré de no comprarle a personas que votaron por este tipo de gente, por este tipo de político. Porque a mí sí me parece, y sigo insistiendo, me ha alejado de tantas personas por las declaraciones políticas, por la vida de Abelardo, por su recorrido, y en esa adultez, en ese proceso de ser uno adulto y tomar conciencia, y si uno no está capacitado para informarse, tener una formación o una ideología política, pues estamos mirando fuera del tiesto, y yo prefiero alejarme de esas personas y a ese tipo de personas que apoyan las muertes a otros partidos políticos, a que le llamen plaga. Y yo entiendo que la crítica va por el tema del video. El profe le hicieron una entrevista, él sale diciendo lo mismo que yo estoy diciendo, dice, no, yo simplemente no quiero comprarle a alguien que pretenda eliminarme, y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, dejémoslo, que también voy a estar de acuerdo que no se deben exponer a la gente así de esa manera, ¿no? Como humillante. Bueno, señores, y para meterle un poquito de fútbol al tema, que no vamos a hablar de fútbol, pero sí vamos a hablar de la política en el fútbol. Están hablando de sancionar a Argentina por violar el reglamento al sacar una pancarta, al usar una pancarta al final del partido contra Inglaterra, la cual hace un reclamo legítimo, desde mi parecer, sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, también no es menos cierto, y también los quiero poner en contexto, que el reglamento de la FIFA es claro y esas manifestaciones están prohibidas y deben ser sancionadas. Y se pueden sancionar desde la expulsión del torneo hasta una multa económica, e incluso hay un antecedente que es con un jugador de Corea del Sur durante los Olímpicos de Londres 2012, donde el tipo saca una pancarta también diciendo haciendo un reclamo sobre las Islas Dokko, que son unas islas que quedan en Japón, y que bueno, que hay una disputa territorial ahí. Y ahí pues le terminaron metiendo una sanción de 2 partidos y una multa económica, creo que. En todo caso, y yo quiero ponerlo también sobre la mesa, es si a ustedes no les parece hipócrita que más allá hay que sancionarlos, es mi postura y quiero dejarla clara, hay que sancionar a Argentina por esto, o a los jugadores, pero que la FIFA venga a decir que no se puede participar en política cuando ha sido un organismo altamente político. Y para refrescarle la memoria, hay varias cuestiones. Número 1, el premio FIFA de la Paz que le entregan a Trump. Número 2, o a ver qué otro caso, bueno, las lavadas de caras que le han pegado a las dictaduras, como la de Mussolini en el 34, la de Videla en el 78, el régimen de Putin en el 2018 y el tema de Qatar en 2022. Entonces, y aparte de todo, la postura política que ha tomado frente al conflicto de Ucrania la propia FIFA, que después que ha eliminado a Rusia de
de su participación en varios torneos y a los equipos rusos, pero no ha sido capaz de hacer lo mismo con otros países que también han iniciado conflictos armados. Entonces, pues, esa es mi opinión, ya me contarán ustedes, Camilo. Parce, tema complejo, pero sí, ya sabemos la realidad. Pues mira, por ejemplo, la sinvergüenzada de Donald Trump llamando a Infantino por una tarjeta roja, ¿no? No sé si la pillaron por ahí. Eso es una clara descripción de lo que pasa en el fútbol y la política, y para nadie es un secreto que hay ciertas elecciones que han pasado de agache, se han beneficiado de este mundial, porque esto tiene también una correlación, los costos que costaron las boletas, la problemática que hubo en México con este tema del mundial, que creo que sucede en muchos países o cuando pasan este tipo de mundiales. Y sí, creo que también se debe sancionar a Argentina, pero como bien lo dice la norma, se puede sancionar a nivel individual o a nivel grupal, no sé, institucional. Y yo creo que esto va a tener sanciones económicas, más allá de que le pase algo a Argentina en el mundial. Y más allá de eso, pues me parece interesante, me gusta mucho el mensaje que da Argentina, ¿no? Digamos que se atreve a esa soberanía, y me parece que eso es importante, entender el contexto político y geográfico y la historia de nuestros países, cosa que en Colombia lastimosamente nunca vemos este tipo de acciones. Ok, y yo también quiero aclarar una cosa, y es que para mí las Malvinas son argentinas. David. Bueno, arranquemos por decir algo. El precedente de los Olímpicos no es válido, pues porque los Olímpicos y la FIFA son organizaciones completamente distintas. Eso, arrancando por ahí. Ahora, estoy completamente de acuerdo con esta hipocresía institucional, o mejor dicho, con el término de hipocresía institucional que tiene la FIFA, no solamente por haber sancionado a Rusia por meterse en la guerra con Ucrania, sino que además de eso, en el caso de Israel, fue absolutamente indolente. Es algo que se ha pedido incluso desde Naciones Unidas, y en este caso, pues, se han hecho los de la vista gorda. La otra es que la FIFA es casi que una institución totalitaria donde hay una imposición del reglamento. Ahí no hay ninguna, digamos, un sometimiento a acuerdos sobre las reglas que vamos a seguir. No, sencillamente esto no nos gusta, y si no nos gusta, pues punto. Pero cuando hay otras cosas que pasan que pueden llegar a ser problemáticas, ahí sí no hay ningún inconveniente. La FIFA no admite competencia, tanto así que Colombia, puntualmente hablando, no participa en el Mundial sino hasta 1962, precisamente porque Colombia ya había armado un torneo que estaba por fuera de la FIFA, y sancionaron a Colombia, que tenía que acabar con su propio torneo para ingresar a la FIFA. O sea, es la nula democracia y la nula libertad financiera y demás que se intenta. Cada vez que un Estado ve algo feo dentro de alguna agremiación que le pertenezca a la FIFA, como la CONMEBOL, con la CAF, el Euro, etc. Entonces, si van a investigar cuáles son los casos de corrupción, de una vez les dice, ok, usted me investiga y yo lo saco de cualquier torneo que esté participando. Y eso, obviamente, es una forma de, no sé, sobornar a los gobiernos para que no se ponga la lupa sobre las cosas que ellos hacen. Y por último, decir que el fútbol es profundamente político. Tenemos un montón de casos donde efectivamente el fútbol ha sido, digamos, la visión más fuerte que podamos llegar a tener de la política. Drogba arrodillándose en el camerino y pidiéndole a los líderes de su país que por favor hablen de paz. El partido entre Irán y Estados Unidos en un torneo en el que el uno tenía que caminar y el otro no. Entonces terminaron dándose rositas. O sea, el fútbol es profundamente político, ni hablar de este partido entre Argentina e Inglaterra. Ahora, solamente para abrir este pequeño espacio, y es la forma malinchista en la que se ha tratado a Argentina y se le ha dado
mayor relevancia a otros países como Inglaterra y España. Y se ha tildado, no sé, como de, es que, ¿cómo se te ocurre poder apoyar a un equipo como Argentina? O sea, no. Ya ahí sí dejo a Andrés para que desarrolle eso. No, realmente nada. O sea, yo en cuanto a esa parte, pues, en fin, me parece lamentable pues que la FIFA sea lo que es. Y yo por eso tomé la decisión hace mucho tiempo de no consumir nada que tenga que ver con eso. El problema es cuando la gente se afianza a criticar toda esa vaina, pero al final siguen alimentando al monstruo. Yo sí, como decisión personal, igual cada quien se entretiene con lo que quiere. Yo decidí no alimentar al monstruo, pero pues cada quien con lo suyo. Y que viva Maradona, que la tenía clara en ese sentido. ¿Tú cómo ves esa relación entre la forma en la que se le ha tratado a Argentina y se le ha encargado de que el Mundial está comprado, Andrés? La forma, pues hermano, pues es que yo ahí sí, o sea, es que me parece que ahí hay un relato hasta contradictorio, porque es que por un lado, a ver, yo no puedo entender gente que consume esa vaina, cómo consumen algo que creen que está mañado. Es que me parece totalmente absurdo y me parece muy vil y muy horrible también de parte de los latinoamericanos ese ataque que han tenido con Argentina, un odio, una rabia, e incluso que los lleva a solidarizarse con quienes maltrataron al pueblo argentino en su momento, ¿no? O sea, una mentalidad totalmente colonizada, pues. Pero pues es que el fútbol no da más que para eso, o sea, es que la gente también deja de razonar en virtud del fútbol y piensan que su equipo es el mejor porque es su equipo, y es un pensamiento tan primitivo como mi cueva es la mejor porque es la mía. Y de ahí viene eso, por eso es que yo lejos de esa vaina. Bueno, y para terminar entonces el capítulo de hoy, llegó una sección muy interesante en la que vamos a recomendar libros, literatura. Entonces, bueno, arranquemos con... ¿Arranco yo o quiere arrancar alguien más? Arranca, David, Arranca. Con reseña. Bueno, este es un libro publicado en 1869. Habla de, o plantea, qué pasaría si en determinado momento, o por dicho, llega un hombre que si puede sobrevivir, a ver si puede sobrevivir a una sociedad, pues, hombre, maliciosa, siendo absolutamente bueno. Este hombre no es bueno sencillamente no porque no pueda aprender a mentir o a decir otras cosas, sino sencillamente porque él de verdad es un hombre bueno. El libro es de Fyodor Dostoyevsky, se llama El Idiota. Una recomendación muy interesante como lectura, un libro obviamente denso y este sí es un libro grandecito. Entonces, hay unos personajes muy interesantes, no les adelanto más, sino solamente la premisa. Ok, gracias. ¿Camilo? Yo hoy voy a recomendar un libro de William Ospina que se llama El País de la Canela, que escribió en el 2008. Es la segunda novela de la trilogía de William Ospina sobre la conquista de América. ¿De qué se trata? Pues la novela narrada por Cristóbal de Aguilar, un personaje mestizo, ficticio, que acompaña a los conquistadores españoles a través de sus recuerdos. El lector presencia una de las expediciones más dramáticas del siglo XVI. Es un libro que habla del contexto de la deuda histórica que estábamos tocando en estos días, que me pareció interesante traerlo, porque habla un poquito de todo el sufrimiento que han venido pasando las comunidades indígenas o las comunidades ancestrales de este país, y hace un gran resumen sobre los procesos que hacían de esclavitud, de desvivimiento, desmembramiento, de eliminación de la mayoría de las poblaciones indígenas. Entonces me parece interesante que se echen una pasada por el librito, que no es muy largo. ¿Y Andrés? Ok. Camilo, tú no decides, te inducen. Si tú crees que tomas tus propias decisiones políticas, este libro que les voy a recomendar les dice que no. Y se llama Propaganda, de Edward Bernays.
siguiendo el hilo que venía con el libro la semana pasada, que era La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Es básicamente un manual de manipulación, pero legal. Bernays explica cómo las masas no piensan de forma racional, por eso se pueden guiar, moldear, dirigir. No te dicen qué pensar directamente, te crean el contexto para que llegues solo a esa conclusión creyendo que es propia. Autoridad y líderes de opinión, asociación emocional, creación de falsos consensos, ingeniería del consentimiento, uso de símbolos, narrativas y segmentación del público. Por ello, cuando ves que todo el mundo opina igual de repente, muchas veces no es algo espontáneo, es algo construido. La pregunta no es si nos manipulan, es si somos conscientes de cuando lo hacen. Así que, propaganda de Edward Bernays. La libertad no existe. Exactamente, Excelente. la Matrix. Bueno, entonces, gente, despídete. Ok, no queda más sino darle las gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Por favor, síganos en redes sociales, estamos en TikTok y en YouTube como País en Chanclas. Camilo HR, Andrés Flindo y yo que soy David Yamel R. ¿Y Andrés? No, nada, muchachones, gracias por seguir, por vernos y adiós, pues. Hasta un próximo programa, muchachos. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.